me embarga un sabor amargo, de dolor, porque hoy el día en la Argentina ha estado signado por un hecho trágico que marca de alguna manera el momento que estamos atravesando. En las instalaciones del ANSES en Mar del Plata, un hombre de 92 años, jubilado, fue a hacer un trámite en ese organismo del Estado y se suicidó al grito de: hasta hoy me sostenían mis hijas, pero ya no se puede vivir más así, y se suicidó en las escaleras de 92 años. Tenía Rodolfo Stibel, un hombre que, bueno, uno trata de imaginarse esa vida y se imagina una vida de trabajo, de dedicación, ¿no? Y se imagina también el final, ¿no? Esa indignidad de que una persona que lo da todo a lo largo de la vida tiene que mendigar a sus hijos para poder seguir viviendo. Así es la situación social que vivimos en la Argentina. Aunque nos la quieran dibujar de diversas maneras y manejen las estadísticas y nos quieran hablar de... Pero la realidad social, lamentablemente, este hecho es un hecho que marca, ¿no? La situación en la que estamos. Alguno me podrá decir, bueno, pero una situación aislada, vaya a saber la situación particular de la persona. Sí, es probable. Pero nosotros acá, hace 2 días, en este mismo lugar, hicimos, junto con los compañeros y compañeras de la CLATE, analizando la situación del sistema previsional y del sistema de seguridad social y la perspectiva. Y por lo tanto, mirá qué colofón, 2 días después. La destrucción del sistema de seguridad social no es algo que está en el futuro, está en este presente. Y por eso es que, bueno, creemos que hay que dar una respuesta desde nuestra organización, con los trabajadores del ANSES. Hemos decidido convocar un paro para el día de mañana en una expresión de duelo y de solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras jubilados y jubiladas, porque, bueno, con ellos y ellas tenemos que unirnos y retemplarnos en la lucha para pelear por un sistema de seguridad social más justo, más solidario, manejado por el Estado y público. Parece un poco disociado de esta discusión que tenemos hoy, pero en realidad, más allá de expresar mi sentimiento, creo que está vinculado. Hace 2 días atrás decía que el tema de la seguridad social es el blanco de una política gubernamental que se ha definido en la Argentina, que es es uno de los aspectos, la reforma del sistema previsional y de seguridad social es uno de los aspectos principales de la tercera reforma del Estado en curso. Y nosotros venimos desde nuestro gremio sosteniendo que esta tercera reforma del Estado, que es continuidad de la primera y segunda reforma que se aplicó en nuestro país en los años 90,
va a tener características diferentes, porque en aquel tiempo fue regalar las joyas de la abuela, malvenderlas, el producto del ahorro social acumulado en manos del Estado, en empresas públicas, en bienes del Estado que fueron vilipendiados y malvendidos, en aquella época tuvo ese carácter que trajo como consecuencia el despido masivo o la transferencia de 550.000 trabajadores en el Estado en esos años 90. ¿Qué características va a tener ahora esta tercera reforma del Estado? Y por eso que la vinculo, y la vinculamos directamente con el tema que estamos tratando hoy, que son esta nueva etapa de avanzar para aplicar y para imponer los tratados de libre comercio y las pautas de la Organización Mundial del Comercio como pautas globales que se desploman sobre nuestros países. Porque esta tercera reforma del Estado, ya no hay joyas de la abuela para vender, y lo que sí hay la intención de avanzar profundamente sobre la capacidad soberana de los Estados. La búsqueda de pérdida absoluta de los Estados para la capacidad de los pueblos de autogobernarse. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratados de libre comercio, y seguramente lo podrán desarrollar mucho más las compañeras especialistas en este tema, lo que buscan es convalidar el acuerdo de normas internacionales que avancen sobre las normas locales, que ya no haya ninguna posibilidad de que en los estados subsistan estructuras de regulación económica, mucho menos de control y mucho menos de planificación económica. La destrucción del Estado en los años 90 tenía como objetivo destruir la capacidad material de regular la economía por parte del Estado. Dejaron un Estado indefenso, débil, blando, vacío, o por lo menos aparentemente blando y vacío. Y ahora lo que buscan es avanzar para que ese Estado abandone ya no la capacidad de regular la economía, sino la capacidad de controlar y de poner regulaciones. No a la planificación, no a la regulación económica. Sí al control de las transnacionales en base a las normas acordadas en la OMC o en normas técnicas que imponen sobre los estados, en normas para la regulación del comercio, el comercio tradicional y el nuevo comercio electrónico que se genera producto del desarrollo tecnológico, que avanzan sobre la capacidad de los estados para el ejercicio de la soberanía de los pueblos, para impedir el ejercicio de la soberanía de los pueblos. Y yo decía que esta aparente blandura del Estado es relativa, porque en realidad el Estado se consolida en su capacidad represiva. Ayer y hoy estábamos reunidos, ayer con los trabajadores de fabricaciones militares de Río Tercero, Córdoba, y hoy con los trabajadores de Villa María, Córdoba, también de fabricaciones militares, y conversábamos con el abogado que fue querellante en la causa contra el atentado terrorista, la explosión que se hizo en la fábrica de Río Tercero en Córdoba, que significó
allá creo que en el año 95, provocó 7 muertos, 300 heridos y miles de damnificados morales y físicos, porque el gobierno que conducía el presidente Menem, para encubrir el contrabando de armas a Bosnia y a Perú de parte del Estado argentino, hizo explotar la fábrica para encubrir y esconder todo vestigio de ese accionar que se daba en el marco de la reforma del Estado, que no era casualidad. 2 años después, en las mismas fabricaciones militares echaron a 15.000 trabajadores, 450 de ellos en la misma fábrica que explotó allí en Río Tercero. Y los mismos servicios de inteligencia que hicieron explotar esa bomba, que hicieron explotar esa fábrica, 2 explosiones durante distintos días, fueron los mismos servicios de inteligencia que tiempo después hicieron explotar la AMIA. Y que hasta hoy, los distintos gobiernos que han habido de esa época hasta hoy, pasaron varios gobiernos. Pasó el gobierno de Menem, pasó el gobierno de la Rúa, Duhalde, Kirchner y Cristina Fernández, han mantenido encubriéndolo en la impunidad. Porque es la impunidad del Estado terrorista que subsiste en el marco de la democracia. Por lo tanto, esta tercera reforma del Estado que está en curso y que se asienta fundamentalmente en estos pactos y en estos tratados de libre comercio, entregan los estados a la gobernabilidad global, que pareciera una entelequia la gobernabilidad global. Es la gobernabilidad de las empresas transnacionales que se imponen por sobre los estados, y los estados, comillas, nacionales, se sostienen solamente en su función de control y de represión social, y avanzan sobre los derechos de los trabajadores, que son el blanco fundamental, no solamente para dar la batalla en la transferencia de riqueza de los sectores más pobres de la sociedad hacia los sectores más concentrados de esas empresas transnacionales que dominan y gobiernan las economías locales, sino que además son el objeto de una disputa cultural que tiene que ver con que los trabajadores somos culpables de los males que tenemos como sociedad. Ayer lo primero que dijo Menem cuando hubo esa explosión fue un accidente, y entonces todo se enfocó sobre los eventuales errores y malos manejos de los trabajadores. Convertir las víctimas en victimarios. Es una disputa cultural al interior de la conciencia de nuestros pueblos. Por eso es que poner sobre el tapete esta discusión sobre la significación que tienen esta reunión, sobre el rol de la OMC, sobre el intento de avanzar sobre los tratados de libre comercio, tiene que ver en un debate de profundo debate cultural, de profundo sentido cultural entre nuestros pueblos. A mí se me ocurre pensar, y me recuerdo, y con esto termino, creo que fue Quebec en el año 2000, cuando se reunieron los presidentes del continente americano y liderados por el presidente de Estados Unidos, lanzaron el proyecto del AICA. En Quebec, en ese año 2000,
el único hombre, el único presidente que se opuso a eso fue el comandante Chávez, el presidente recientemente elegido en ese momento de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy ese país está sufriendo una ofensiva brutal y hasta con la amenaza de guerra, de desestabilización de diversas maneras, de enfrentamiento de pobres contra pobres y hasta de la propia amenaza de guerra. Pero fue Chávez en ese año 2000 que había asumido el calor de la rebelión de su pueblo, y otras rebeliones fueron sumando y abriendo la posibilidad de que 5 años después se impidiera que ese acuerdo del ALCA se materializara. Hoy se ha reconstituido la gobernabilidad del poder no solamente en nuestro país, sino a nivel regional, y esta fuerte ofensiva del capital sobre los pueblos y sobre las naciones intenta restablecer el mismo orden que querían imponer allá en el año 2000. Por eso es que para nosotros diciembre de este 2017 en la Argentina va a tener la misma significación simbólica que tuvo aquella movilización extraordinaria que se hizo en Canadá para repudiar esos acuerdos. Y ojalá nuestro pueblo, ojalá nuestras organizaciones estemos a la altura de las circunstancias y podamos cumplir el mismo rol histórico que cumplió el presidente comandante Chávez allá en Quebec, y podamos no solamente rechazar los intentos de este acuerdo que quieren imponerse en la Argentina o que quieren poner en marcha en la Argentina en diciembre de este año, sino también la capacidad que desde nuestros pueblos podamos poner en marcha un proceso que haga retroceder esta gobernabilidad del poder que avanza sobre la soberanía de nuestros pueblos, sobre los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras, y nos permita construir la fuerza necesaria para abrir un nuevo ciclo en nuestra región y en el mundo, para que la humanidad no esté a expensas de los inhumanos intereses de las empresas transnacionales, y sí la humanidad pueda ser gestora de un proceso de emancipación y de soberanía de los pueblos que seguimos ansiando y por lo cual vamos a seguir peleando. Muchas gracias.